Esta semana en Vaticano exploramos el papel del Papa Francisco como diplomático mundial. Les presentamos al cardenal Claudio Gugerotti, con el que descubriremos los esfuerzos del Vaticano para proteger y promover las iglesias católicas orientales. Asimismo, recorremos la historia del jubileo y la apertura de las 5 puertas santas de Roma, conmemorando este acontecimiento tan especial. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. En la semana del 31 de diciembre, con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del Papa, el cardenal Kurt Koch celebró una misa pontifical en la tumba del Papa emérito Benedicto XVI. El Papa bávaro, fallecido el 31 de diciembre de 2022, descansa en las grutas vaticanas, a pocos metros de la tumba de San Pedro. En la homilía, el cardenal Koch reflexionó acerca de la dedicación que Benedicto XVI mantuvo durante toda su vida a la exploración de la palabra de Dios. En una época en la que la gente considera a Dios un extraño y está demasiado sorda para escucharle, Benedicto nos recordó que ya era hora de pensar en Dios. Para el fiel teólogo y pontífice, no puede haber mayor prioridad que mostrar a la gente un acceso a Dios, a su verdad y a su belleza. Poner a Dios en el centro. Ese es el legado imperecedero de la teología del Papa Benedicto. El Papa Benedicto XVI ejerció su cargo de 2005 a 2013, culminando con la primera renuncia papal en casi 6 siglos. Incluso antes de su elección, influyó profundamente en la Iglesia mundial como joven teólogo en el Concilio Vaticano II y más tarde como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La misa concluyó con oraciones ante la tumba de Benedicto XVI, donde el cardenal Koch se detuvo para un momento de reflexión silenciosa. La apertura de la Puerta Santa marca el paso salvífico abierto por Cristo mediante su encarnación, muerte y resurrección, llamando a todos los miembros de la Iglesia a reconciliarse con Dios y entre sí. En la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, el cardenal James Harvey abrió la quinta y última Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza 2025 de la Iglesia Católica. La ceremonia comenzó en el patio de columnas de la basílica con el sonido ancestral de un shofar, un cuerno de carnero utilizado tradicionalmente por los israelitas para anunciar los años jubilales, tal y como se recoge en la Biblia. Apritemi le porte della giustizia. Harvey rezó para que los cristianos abracen el año jubilar con la fe del apóstol Pablo. Tras abrir las pesadas puertas de bronce y entrar en la catedral, la congregación entonó el himno jubilar Peregrinos de Esperanza. Al cruzar con fe el umbral de esta basílica, entramos en el tiempo de la misericordia y del perdón para que, según la misma expresión de nuestro santo patrono San Pablo, se abra a cada mujer y a cada hombre el camino de la esperanza que no defrauda. La Basílica de San Pablo Extramuros, una de las 4 basílicas papales de Roma, está construida sobre la tumba de San Pablo. Durante el jubileo será una de las 5 puertas santas designadas por el Papa y permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre de 2025. Las otras puertas santas del jubileo de 2025 se encuentran en la Basílica de San Pedro, la Archibasílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y, por primera vez en la historia del jubileo, en el interior de la cárcel de Rebibbia en Roma. Los peregrinos que visiten Roma durante el jubileo podrán recibir la indulgencia plenaria si atraviesan estas puertas.
Hola y bienvenidos a Vatican Update de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y el Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado a una mujer para dirigir un dicasterio de la Curia Romana por primera vez en la historia. La hermana Simona Brambilla, de 59 años, miembro de las Hermanas Misioneras de la Consolata, ha trabajado como secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica desde octubre de 2023. Ahora coliderará el dicasterio junto al cardenal Ángel Fernández Artime, quien ha sido nombrado proprefecto. En la Epifanía, el Papa Francisco expresó que la estrella que siguieron los Reyes Magos para encontrar al Niño Jesús simboliza el amor universal de Dios, no el poder o la fama de quienes se consideran estrellas. En su homilía, en la Basílica de San Pedro el 6 de enero, explicó que los Reyes Magos fueron guiados por un tipo diferente de luz, simbolizada por la estrella, que ilumina y calienta a otros al brillar intensamente y consumirse. El Papa Francisco ha designado al cardenal Robert Zelroy, obispo de San Diego, como líder de la archidiócesis de Washington. El pelado de 70 años sucede al cardenal Wilton Daniel Gregory, de 77 años, quien renunció debido a su avanzada edad. Milroy supervisará la archidiócesis con más de 500.000 de católicos en el sur de Maryland y la capital del país. El Papa Francisco advirtió que el acoso escolar prepara a los estudiantes para la guerra en lugar de para la paz. Al dirigirse a unos 2.000 profesores, educadores y padres italianos, condenó enérgicamente el acoso y invitó a los participantes en un compromiso colectivo de decir no al acoso. El evento del 4 de enero celebró el 80 aniversario de la Asociación Italiana de Maestros Católicos y el 50 aniversario de la Asociación de Padres de Escuelas Católicas. 2 semanas después de la apertura de Nochebuena de la Puerta Santa, la Basílica de San Pedro ha recibido más de 500.000 de peregrinos. La Santa Sede y las autoridades italianas están colaborando para acomodar a los aproximadamente 30 millones de personas que se esperan que visitará la ciudad eterna durante este año jubilar. El primer gran evento del año 2025 será el Jubileo del Mundo de las Comunicaciones, que tendrá lugar del 24 al 26 de enero, atrayendo a miles de periodistas y profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo a la ciudad de Roma. Gracias por ver Vatican Updates una semana más. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. Permanezcan atentos. A continuación, en Vaticano, conoceremos el papel del Papa Francisco como diplomático mundial. Cada guerra deja al mundo peor de lo que lo encontró. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. ¿Puede un papa detener una guerra? Durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética, ridiculizó los esfuerzos diplomáticos del Vaticano, preguntando burlonamente: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Varias décadas después, el Imperio Soviético se había derrumbado, pero el servicio diplomático del Papa todavía sigue siendo activo hoy en día. Los papas llevan pidiendo la paz como una plataforma internacional al menos desde principios del siglo XX. El Papa Benedicto XV intentó, sin éxito, poner fin a la Primera Guerra Mundial mediante negociaciones. Medio siglo después, el Papa San Pablo VI acudió a las Naciones Unidas y pidió no más guerras. Y sus sucesores han seguido su ejemplo. La diplomacia del Papa Francisco va más allá de sus llamamientos semanales a la paz desde la Plaza de San Pedro durante sus audiencias generales. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare. En 2024 el pontífice asistió a la cumbre del G7 en Italia, donde abogó por un nuevo código ético para abordar los retos que plantea la inteligencia artificial. La contribución más destacada del Papa Francisco ha sido vincular los conflictos militares a cuestiones de justicia social y, en particular, al medio ambiente. En Laudato Si, su encíclica de 2015, hablaba de cómo la degradación medioambiental afecta especialmente a los pobres y el Santo Padre relacionaba este hecho con los conflictos.
El otro día, hablando con algunos profesores italianos, les dijo que desalentaran el acoso escolar de sus alumnos porque eso, dijo, era una preparación para la guerra y no para la paz. Anche per la stessa situazione. Of course, Claro que el discurso del Papa al cuerpo diplomático no es la única vía que tiene para hablar de las importantes cuestiones diplomáticas de nuestros días. El Papa también utiliza sus audiencias generales semanales y sus discursos del Ángelus para referirse a los asuntos del día y a menudo utiliza estos discursos públicos para hacer un apasionado llamamiento a la paz. plea for peace. Pero el Vaticano también trabaja en otros planos, desde el envío de ayuda humanitaria hasta la mediación entre las partes enfrentadas. Oggi la diplomazia è molto svalutata. Hoy la diplomacia está muy depreciada. Hoy es el tiempo de las armas. No se habla de diálogo, solo hay confrontación. El Papa y la Santa Sede lo saben, y el hecho de que el Papa Francisco haya enviado al cardenal Zuppi a Kiev, a Moscú, a Washington y a Pekín para hablar de paz y de cuestiones humanitarias no es más que una buena muestra de ello. La Santa Sede tiene numerosas y grandes ventajas. Quizás su gran ventaja como actor diplomático es que es neutral, que es soberana pero que no está alineada, y eso le permite comunicarse con todas las partes en un conflicto. En 2014, el Papa Francisco fue muy decisivo a la hora de facilitar un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. La Santa Sede dispone de una enorme red diplomática y mantiene relaciones con más de 180 estados soberanos, pero a veces incluso la diplomacia del Papa tiene sus límites. The Vatican was also facing El Vaticano también se enfrentaba a una larga disputa con Pekín sobre el nombramiento de obispos. En 2018, la Santa Sede firmó un acuerdo provisional con el gobierno chino sobre el nombramiento de obispos, y ya desde el principio no fue un proceso tranquilo. Casi inmediatamente, después de la firma de este acuerdo, se recibieron informes relativos a un aumento de la persecución de la comunidad católica clandestina en China. El estilo diplomático del Papa Francisco es una extensión de su estilo de liderazgo. Podríamos decir que es accesible, espontáneo, informal y muy personal. Puede ser muy directo, como cuando habla de investigar a Israel por el terrorismo en Gaza, pero también puede ser capaz de guardar silencio cuando lo considera necesario. Por ejemplo, se ha abstenido de criticar a China por violaciones de los derechos humanos, presumiblemente porque quiere proseguir ese acercamiento al país. Pero a día de hoy el Papa es la figura religiosa más preeminente del mundo y sigue teniendo autoridad moral global. Il Papa non smetterà fino all'ultimo respiro. El Papa no parará hasta su último aliento, seguirá hablando de paz. El riesgo es que nos acostumbremos a la guerra. En este sentido, me parece que la voz del Papa sobre la paz es un poco como el gallo que canta y despierta a Pedro. La humanidad se ha vuelto como Pedro, se ha vuelto esclava de la violencia, se ha acostumbrado a ella. Abituata alla violenza. Penso a quanto sia urgente. Pero el Papa Francisco está convencido de que ni siquiera la mejor de las diplomacias por sí sola salvará al mundo. Se necesita más, concretamente, la ayuda de Dios. Chiediamo allora al Signore Pidamos al Señor que los responsables de las naciones y las partes en conflicto encuentren el camino de la paz y de la unidad, que todos nos reconozcamos como hermanos y hermanas. conoscano fratelli. Las iglesias orientales católicas, famosas por sus ricas tradiciones y prácticas litúrgicas únicas, son parte integrante de la comunión católica mundial. En una reciente entrevista exclusiva, Andreas Tonhauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, conversó con el cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, quien ofreció una visión general de los desafíos y valores de los cristianos en Oriente Medio.
Están sucediendo y han sucedido muchos cambios en los últimos años en Oriente Medio, especialmente en Tierra Santa, como tristemente sabemos, incluso los últimos acontecimientos en países como Siria. ¿Qué necesitan allí los cristianos? They need everything. Lo necesitan todo y nosotros no podemos darles nada, porque mientras dure esta guerra ni siquiera los voluntarios pueden ir allí. ¿Quién entra si las bombas están cayendo durante todo el día y no se sabe dónde van a caer? Todos los poderes extranjeros están tan íntimamente enfocados en su vida interna que es extremadamente difícil que tengan la percepción de un posible comportamiento común. Of a possible common behavior. Parece muy claro, a juzgar por sus constantes llamamientos en favor de la paz, que el Papa Francisco también está muy interesado en la situación allí. Yes, my dear, because there is no alternative. Sí, así es, porque no hay alternativa. Lo que está muy claro es que la alternativa está entre una paz, tal vez no una paz perfecta, incluso tal vez no una paz justa al 100%, o la posibilidad que nuestros chicos tengan que alistarse en el ejército en un año o incluso menos. In 1 year, or even less. ¿Quiere decir también para Europa? Esos son palabras mayores. Look what's happening in Eastern. Sin duda, mire lo que está pasando en Europa del Este, estando dentro de la Unión, lo que consideramos una unión que se da por descontado porque manejamos una moneda común no se debe dar por descontado, porque el dinero no es el único problema. Money is not the only problem. ¿Cuál es la lección que se desprende de todo esto para Europa, Estados Unidos y el resto del mundo fuera de las iglesias orientales? My impression is that Mi impresión es que somos demasiado superficiales porque hemos tenido buenos años de prosperidad, de situación financiera más o menos buena. Pero eso es todo. El resto del mundo no. ¿Quién dijo que vivimos en una reserva y que podíamos beber whisky mientras hay cocodrilos alrededor? while there are crocodiles around. ¿Qué otras cosas podemos aprender de las iglesias orientales a nivel mundial? Great fidelity to prayer. La gran fidelidad a la oración y a la buena vida cristiana que tienen. El pueblo de Dios es maravilloso, donde quiera que vayan, son un modelo, un ejemplo para todos. El cristianismo no es algo que de suyo sea pernicioso para la sociedad porque no genera más violencia. Por supuesto tuvimos nuestra violencia interna con la Inquisición y alguna otra cosa, pero en general el cristianismo no es malo para una sociedad porque como cristianos lo que hacemos es cuidar. Así, por ejemplo, también nos ocupamos de los que no son cristianos, algo que de hecho es muy específico, muy peculiar de los cristianos. As Christians. El jubileo. Yes. Sí, ¿Qué significa y cómo influirá e impactará en las iglesias orientales? For the Orientals, it will be a very good occasion para los orientales será una muy buena ocasión para percibir que en otro lugar tienen un sistema diferente, tradiciones diferentes, y podrán valorar si estas cosas son tan ajenas a su propia tradición o si de hecho las pueden incorporar a su propia tradición. be incorporated into their own tradition. Occidente puede aprender mucho de Oriente, pero también viceversa. As long as the West Mientras Occidente no quiera imponer algo a Oriente porque eso destruye todo el clima de comunión. Muchas gracias. great pleasure. Encantado. En un mundo lleno de oscuridad, ansiedad y choque de armas, el Año Santo 2025 llega como un rayo de sol. Cura las heridas, alivia los corazones e infunde esperanza. Este es el jubileo de la esperanza que el Papa Francisco prevé en su bula de convocación Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Il Giubileo serve in questo momento a dire El jubileo sirve para decir la verdad al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, de que el Señor puede llegar a ellos donde están. El que viene es Cristo, nuestra esperanza. Lui, e viene detto Cristo, nostra speranza. Nos exhorta a hacerlo atravesando la Puerta Santa, el símbolo más poderoso del jubileo. Hace unos días, en la noche de Navidad, el 24 de diciembre, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, inaugurando el jubileo e invitando a toda la humanidad a seguirle en un nuevo camino de conversión y resurrección espiritual.
Además de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cada año jubilar se abren otras 3 puertas santas en las principales basílicas de Roma: Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. En esta ocasión, el Papa Francisco introdujo una 5ª puerta santa singularmente especial, abierta personalmente por él el 26 de diciembre, en el interior de una prisión romana, convirtiéndola en la única puerta santa que ha abierto él mismo, además de la Basílica de San Pedro. Il Dio della speranza, che si riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Aprire una puerta santa. Abrir la puerta aquí, en la cárcel de Rebibbia, es abrir una puerta santa en todas las cárceles del mundo. Recordemos que esta celebración no es solo para Italia, que el jubileo es internacional y universal, como también lo es esta celebración. Esta apertura quiere dejar entrar la esperanza a millones de reclusos. De la esperanza per milioni di detenuti. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha defendido a los débiles y marginados. El Jubileo de la Esperanza encarna a la perfección esta misión. Su visita a Rebibbia es un poderoso símbolo de cercanía y esperanza para los que luchan. Cuando nuestros presos se enteraron de que el Papa Francisco iba a venir a visitarnos para la apertura de la Puerta Santa, enseguida se pusieron en marcha con una espontaneidad desarmante, pensando en elaborar, en fabricar un regalo utilizando las maderas de las barcazas de los migrantes. Aquí tenemos un taller llamado Metamorfosis, que transforma las maderas de las barcazas que transportaron a los migrantes en muchos objetos. Tenían muchas ganas de entregar al Papa su particular regalo. In tanti oggetti. Ahora, la puerta de bronce oculta tras los altos muros de la prisión se erige como un poderoso símbolo de esperanza para quienes soportan la vida entre rejas. El domingo 29 de diciembre, el mundo ha sido testigo de la espectacular apertura de la Puerta Santa en otra de las principales basílicas de Roma, San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán, también conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán, es la catedral de Roma y la más importante de las 4 basílicas mayores. Venerada como Mater Ecclesiae, la madre de la Iglesia para los católicos romanos, fue probablemente la primera basílica de Roma en abrir su Puerta Santa, conmemorando el jubileo de 1425. Según los archivos, la primera Puerta Santa que se abrió en Roma fue probablemente la de San Juan de Letrán el año 1425, seguida de la Basílica de San Pedro. El 1 de enero, la Basílica Papal de Santa María la Mayor, la querida iglesia del Papa Francisco en el corazón de Roma, abrió su Puerta Santa a los peregrinos durante la solemnidad de María, Santísima Madre de Dios. El 5 de enero, en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, se abrió la última Puerta Santa de este jubileo, completando así las ceremonias de apertura de las basílicas papales. Roma acogerá a más de 35 millones de peregrinos durante este año santo. Los visitantes deben registrarse en línea y descargar un código QR especial para acceder a la Puerta Santa. Contamos con la página web oficial del Jubileo. Allí pueden descargar la aplicación oficial para el Jubileo que les ofrecerá la posibilidad de registrarse para cruzar la Puerta Santa. Tendremos muchos peregrinos de todo el mundo que vendrán a Roma para el año jubilar y en caso de que cualquiera pueda sentirse un poco confuso, contamos con un punto de información. Este punto de información oficial está aquí, en el número 7 de la Vía de la Conciliazione. Muchos voluntarios les ayudarán y les facilitarán que puedan cruzar la Puerta Santa con total seguridad. Además de los que acudan a Roma durante el año 2025, muchos millones de personas seguirán los actos del jubileo por Internet. No hay duda de que la tecnología llega hasta nosotros. Los medios de comunicación transmiten imágenes en tiempo real a los rincones más alejados del planeta, y el espíritu sigue siendo el mismo. Atravesar la Puerta Santa es un viaje interior y una renovación interior. El espíritu que animó el primer jubileo en el año 1300
Aunque hayan pasado ya más de 700 años desde aquel momento, sigue siendo el mismo. Todo cambia por un lado, pero por otro nada cambia. Tenemos que estar dispuestos a emprender un nuevo camino, y la Iglesia nos brinda esta oportunidad. E la Chiesa ci dà questa opportunità.